El presidente de la Federación de Entidades Empresariales de Cochabamba, el ingeniero Federico Díaz de Medina, está con nosotros el día de hoy para hablar de varios temas que han preocupado seguramente al empresariado y que han sido motivo de una extensa nota que se ha publicado en medio de comunicación local, donde se identifican varios temas que frenan el crecimiento del sector empresarial, particularmente en Cochabamba. Federico, buenas noches, ¿cómo estás? De lo que hemos podido sustraer, hay una preocupación muy grande en el sector empresarial sobre el tema de una presión tributaria muy fuerte que existiría en este momento. No sé si en Cochabamba o en el país. Buenas noches. Muy buenas noches. Evidentemente, Patato, es el tema central en todo el país y obviamente también en Cochabamba. Hay una denuncia de todos los sectores. Anteayer nos reunimos con los tres sectores de la Federación de Empresarios y presidentes y directores, juntamente con el presidente de la Confederación, Ronald Nostas, y este es un tema que todos justamente han manifestado que sus aficionados, los empresarios, están recibiendo una presión muy grande y que lógicamente los está afectando en el normal desarrollo de sus actividades. Dentro de lo que significa esta presión tributaria, el sector empresarial legalmente constituido es el que permanentemente tributa y hay otros sectores que todavía no están en la parte formal y sobre ellos, por lo tanto, no existe ningún tipo de presión. Correcto, mira, lo paradójico es que es un pequeño sector. De las 700.000 unidades económicas, productivas, comerciales que hay en el país, según el Ministerio de Desarrollo Productivo, la mitad, 300 y tantos mil, está inscrita en el SIN, el Servicio de Impuestos Nacionales. De esas, únicamente 144.000 unidades están en Fundempresa y debidamente registradas que cumplen con todo, únicamente son 25.000 unidades de las 700.000. Estas 25.000 unidades son las que prácticamente alimentan con impuestos a todo el país. ¿El 3%? El 3%. Yo te voy a mostrar un gráfico. Aquí está. Y estos son datos oficiales. Este gráfico, entonces aquí tienes las 700 y tantos mil unidades. Si las podemos seguir con la cámara, por favor. 700 y tantos mil unidades, estos son datos, estimaciones del Ministerio de Desarrollo Productivo. Este dato, las 341.000, es dato dado por el SIN, por el Servicio de Impuestos Nacionales. Este dato de 144.000 es el dato dado por Fundempresa. Y este es el dato de las debidamente registradas y que están con todo el orden y al día. Otro dato más, Patato. De 100 empresas del país, aportan el 74%. Entonces, es importante, es decir, ubicarse en esta situación. Las demás empresas aportan 26% al Estado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De lo que estamos hablando es que un sector muy pequeño, el verdaderamente formal, es el que está recibiendo toda esta presión, toda la carga, no solamente del Servicio de Impuestos Nacionales, sino, por ejemplo, todas las cargas laborales, incrementos salariales, el primero, el segundo aguinaldo, es ese pequeño sector. Las más de 750.000 otras unidades productivas no tienen ni siquiera Caja Nacional de Seguro, están totalmente discriminados, están abandonados. Entonces, esa es la situación. Entonces, de lo que se trata en el fondo, lo que nosotros hemos conversado, es hasta este momento, solamente los trabajadores con el Estado Plurinacional han sacado todas las disposiciones, decretos, leyes. El sector empresarial ha estado ajeno. Recién hace 3 meses estamos teniendo una relación más seria, más responsable con los ministerios, con los viceministerios, para que seamos 3 actores. Como dice la OIT, tiene que estar el Estado Plurinacional, los trabajadores y los empresarios para decretar las políticas que afecten al sector. Entonces, ¿qué es lo que quiere, por ejemplo, el empresario? Y creemos que quiere el gobierno. Objetivos comunes es un desarrollo económico-social, elevar la calidad de vida, erradicar la pobreza.
Los empresarios queremos no solamente que el PIB sea el 4,5%, sino que sea el 6, el 8 o el 10%. Pero ¿cómo se le hace para lograr ese crecimiento y lograr ese desarrollo? Entonces, tienen que haber políticas de Estado. Y cada disposición, cada decreto, cada ley, hay que analizar cuál es la ventaja, cuál es la desventaja. Entonces, esa política de Estado va a fomentar, va a promover a que va a existir empleo digno o no va a fomentar. O al contrario, va a hacer escapar al contribuyente formal. Entonces, ¿cómo afecta, por ejemplo, este segundo aguinaldo? Nosotros estamos de acuerdo en que el trabajador cada día gane más y tenga mejor poder adquisitivo, pero hay que hacerlo inteligentemente. Cualquier medida consideramos que debe estar directamente relacionada con la producción, con la productividad, de tal manera que tú el cuero lo puedes sacar de las mismas correas. No, en este caso están metidos en una bolsa, los 9 departamentos, están metidos en una sola bolsa, todos los sectores productivos, sea agrícola, sea minero, sea metalmecánico, etc. Precisamente el presidente de la CADEX de Santa Cruz, don Wilfredo Rojo, dice que, acuerdo a datos y panoramas de su sector exportador, más del 82% de las micro y pequeñas empresas, las famosas MIPES, en su mayoría dedicadas al rubro no tradicional, no han crecido al ritmo del 4.5%, pero a pesar de que no han crecido, están obligadas a pagar un segundo aguinaldo. No, así es, y más grave todavía en el sector de alimentos. Tenemos un contrabando terrible, principalmente en la Argentina, más de 150 camiones día, igual del Brasil. En este momento los mercados, los centros de abasto de Santa Cruz están con carne de la Argentina, están con una serie de productos que son de la Argentina. El problema que tenemos de los lecheros es coletazo también colateral aquí en el departamento de Cochabamba. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Estas empresas que están establecidas en Bolivia, que pagan impuestos, que pagan primero, segundo aguinaldo, hacen incremento, ¿no? Entonces, con vía libre al contrabando, resulta que sus ventas, en vez de mejorar, han decaído en más de un 50%. Entonces, ¿de dónde van a sacar los recursos para cubrir los créditos bancarios y todo lo demás? Si su producto no pueden vender, porque les está entrando el contrabando en alimentos, pero en forma así masiva, ya grosera. Entonces, esos sectores, peor incluso que los que me señalabas tú, es decir, están al borde de la quiebra. Es difícil la situación. Entonces hay que hacer políticas de Estado para controlar. Yo la semana anterior he estado en Chile y Chile reacciona inmediatamente y tiene una película clara de protección a su industria y al sector productivo. Han visto que, por ejemplo, algunos materiales de la China están perjudicando su industria nacional. Te voy a dar un ejemplo. El alambrón de acero. Han agarrado y le han puesto 38.7 de impuesto adicional si quiere entrar el alambrón del exterior. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Están evitando la quiebra de una de sus empresas. ¿Qué es lo que ha ocurrido con Venezuela? Venezuela de Latinoamérica tenía las empresas más fuertes, más robustas. Era uno de los mayores exportadores. Era realmente un lujo. En este momento el 90% de sus empresas han desaparecido. No tienen ni siquiera papel higiénico. Tienen unas colas increíbles. Entonces, las políticas de Estado que han hecho han liquidado a todas las empresas, han liquidado a su sector productivo. La segunda economía del mundo, que es Japón, no tiene minerales, no tiene hidrocarburos, no tiene recursos naturales, pero sin embargo, tiene una política de Estado que favorece el empleo digno. Entonces, ellos importan todo del exterior, lo transforman, lo exportan, con gran producción de mano de obra, la segunda economía del mundo. Entonces tenemos que tener la película clara, cuál es nuestro objetivo, qué queremos. Y en eso sí, nosotros los empresarios estamos dispuestos a trabajar con el gobierno codo a codo, tenemos experiencia, tenemos el know-how, sabemos cómo podemos contribuir para lograr los objetivos de un desarrollo económico-social cierto. ¿Encuentras que en este momento hay una apertura del gobierno? Hay una apertura, estamos en conversaciones, estamos en charlas, ahora vamos a tener una reunión a nivel nacional con toda el área económica, con los ministros, etcétera. Entonces, las esperanzas que tenemos es que estas charlas, las ponencias que tenemos, se traduzcan en decretos, en leyes, en disposiciones que constituyan una política de Estado para lograr el objetivo. Una de las preocupaciones grandes que hoy en día se tiene en el sector empresarial cochabambino es una supuesta caída en las exportaciones, en los minerales y también en productos gasíferos, lo que va a reducir
una importante parte, no solamente los ingresos a nivel nacional, sino también en concepto de regalías. Pero además, ¿hay una caída en las exportaciones regionales? No, es más del 30%, es decir, es bien difícil esta situación. En cada caso hay que analizar todos los parámetros que influyen para afectar, es decir, los resultados. Por ejemplo, nosotros vemos muy bien la política monetaria que se ha hecho para fortalecer el boliviano. Tiene muchas ventajas, pero también tiene algunas desventajas. Y esas desventajas se dan justamente en el sector exportador, porque nosotros no somos una isla. Obedecemos nomás a un contexto internacional de la oferta y la demanda. Entonces, todos los países vecinos, principalmente Argentina y Brasil, es decir, en estos 3 meses, justamente han devaluado reiteradamente sus monedas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que para nuestro sector exportador eso los hace mucho menos competitivos teniendo un dólar fuerte en Bolivia. Quiero agradecer la presencia del presidente de la Federación de Entidades Empresariales, quien ha sido además presidente de la Cámara de Industria, presidente de la Cámara de Exportadores. Es un hombre que ha construido en Cochabamba muchísimo a través de una de las más importantes empresas que es Enabolco. Y un privilegio contar contigo. Ojalá que podamos tenerte más a menudo, Federico, para saber qué es lo que piensa el sector empresarial también en nuestra región y en nuestro país.